Familia, estamos aquí, nuevo vídeo. Muy especial, la verdad, tenía muchas ganas, se me ha complicado un poquito la cosa, pero ya estamos aquí, hemos vuelto al sitio donde salen grandes guerreros y sobre todo donde no entra todo el mundo. Hemos vuelto aquí, a la cueva con Don Cecilio, en el vídeo número 100. Ya pasó prácticamente 2 años y medio prácticamente de la última charla, la pondré por aquí abajo para que la echéis un vistazo. Tocamos su vida así un poquito, por encima, sin entrar en muchos detalles, está feo. Pero dicho esto, Cecilio, muchísimas gracias por cogerme la charla. El agradecido soy yo, como siempre, ya lo sabes. Te veo bien, más joven, como a pelo. Sí, ya hace 1 semana y media que me he cortado el pelo, con lo cual ya habrá crecido. Hace ya te digo, como te he comentado antes, hace 2 años y medio prácticamente la charla. Creo que fue por el 2023. Yo llevaba aquí pues 1 año y medio de haber regresado de esos mundos y creo que fue por esa época además que empezabas tú con todo esto. De ese viaje tan largo, de 12 añitos. Pues. 13 años. 13 años, 2 meses, 6 días y las horas no las cuento, pero mi esposa sí. Siempre la mujer la que cuenta las horas, no sé por qué. Dicho esto, ¿cómo te ha tratado la vida desde la última vez que hablamos? Un poco de todo. Ha habido de todo, desde cuestiones personales hasta cuestiones profesionales, decepciones, alegrías también, un poco de todo. O sea, yo imagino que como la vida de cualquiera, una vida movida y variada. De vez en cuando nos encontramos por la mañana. Sí, con algún Por lo café. general te veo contento, por lo general. Es raro sacarte tus casillas, es muy raro. Pues mira, desde la última entrevista para acá ha habido más algunos, no muchos, la verdad que se pueden contar con los dedos de una mano y me sobra más de la mitad de los dedos, pero sí han logrado sacarme de mis casillas. Con uno simplemente he apretado la mandíbula y me he quedado mirándolo como diciéndole ya hasta aquí y se han dado cuenta. Y con otro, pues, como dijo Calderón de la Barca, al soldado español todo lo soporta en el asalto menos que le hablen alto. Pues lo mismo, si me hablas alto, te hablo alto. Hablando de eso, de gestionar y demás, porque digamos, de las primeras charlas que tuve contigo todavía, digamos, me costaba un poquito, sobre todo gestionar y lanzar un poquito las preguntas, pero esta te la tiene que haber hecho en su Después día. de 99 entrevistas y esta es la número 100, yo creo que algo de práctica tienes Algo que de tener. práctica he ido cogiendo. Digamos, en tu odisea, esa que cogiste de 12 añitos, 13 añitos, me dijiste, que decidiste, digamos, colgar temporalmente el chapiri para luego volver a cogerlo. Chapiri, boina y todas las cosas que llevaba. Ya me entiendo. ¿Te arrepientes de haberte ido? ¿De haberme ido de dónde? ¿De haberte pedido esa excedencia? Ni de broma. Ni de broma. O sea, ya había visto cosas. O sea, ya me había ido en excedencias pequeñas de 6 meses y así, y menos. Pero el poder estar en proyectos de la entidad como era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, proyectos con distintas organizaciones internacionales, el poder dedicarme plenamente a estudios, me he sacado 2 máster, 2 doctorados, he terminado 2 licenciaturas más, he sacado diplomados que realmente ahora mismo están por ahí en alguna carpeta. Y era diplomado en historia también, si no recuerdo mal. Licenciado con máster y con un doctorado en historia. Y el año pasado me saqué mi segundo doctorado, o sea, soy doctor más doctor en antropología. O sea, que realmente arrepentido, ni de broma. O sea, lo siento mucho, pero muchas de las cosas que he hecho, que he aprendido, no hubiera podido hacerlas estando en una institución como es el ejército. O sea, el ejército te da mucho, pero también te restringe mucho. Algunos dirán que quita más de lo que da, algunas veces, pero bueno, ya es un debate aparte. El que quita no es el ejército, el que quita es el personal que está ahí. Por desgracia, y eso lo hay en todas las organizaciones, no es el ejército, es todas las organizaciones porque lo he vivido incluso en Naciones Unidas. O sea, hay muchísimas personas que se creen que funcionan en modo Dios. O sea, a mí me preguntan, yo decido. O sea, son los que están los cuadros normalmente intermedios, que les llegan las peticiones, les llegan las solicitudes, les llegan lo que sea, y decide no. Por la gracia divina de mi saber, decido que no. Y eso muchas veces es lo que entorpece el crecimiento de cualquier institución. En un ejército, pues más todavía, en todos los ejércitos, no solamente en el nuestro.
en todos. ¿Por qué? Porque al contrario que en un proyecto internacional como puede ser Naciones Unidas o como puede ser una empresa internacional de lo que sea, no hay productividad, no hay, simplemente por antigüedad, porque no hay nadie más para poner ahí. Por desgracia no hay en muchos puestos sí, pero en muchos otros puestos no hay una meritocracia que permita colocar a la persona adecuada. Al no ser capaz de colocar a la persona adecuada, muchas veces los que están ahí pues no son los adecuados, evidentemente. Que podríamos hablar del tema, los egos y demás. Es que no quiero rajar más de la cuenta. Hay muchísima gente muy, muy buena que, por desgracia, está mal valorada y mal colocada. Hay gente muy, muy mala que está bien catalogada y bien posicionada. Y luego hay muchos puestos intermedios, muchas zonas intermedias. O sea, no podemos decir está todo mal ni está todo bien. O sea, estamos en un punto en el cual la misma sociedad no tiene principios, no tiene valores, no tiene una catalogación ética, porque todo vale, entre comillas, todo es políticamente correcto e incorrecto, con lo cual ya están quitando democracia. Y en el ejército, ¿qué es lo que llega? Pues esa gente de esa sociedad donde todo vale. Bueno, que si nos tenemos ya nuevas generaciones de la entrevista esta se va a convertir... Yo no pasa nada, pero siempre hay que recordar que... No, si no lo digo porque... Perdón por interrumpirte, o sea, no lo digo por lo que digamos. Quiero decir que esta entrevista se puede alargar hasta el infinito. Sí, totalmente. Y más allá. Yo siempre, al final, siempre se me quedan las palabras que me dijo mi cabo una vez, que dice, tú recuerda siempre que os resume a puntos, ¿vale? ¿Tú recuerdas? La cuestión más importante es que lo que tenemos que hacer es lo que está al alcance de nuestra mano. No sirve de nada que queramos arreglar el mundo, por poner un ejemplo, en Sudáfrica, cuando lo que tenemos aquí al lado de la puerta de mi casa o al alcance de mi mano, lo olvido. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le toca en el lugar donde está y siempre que lo pueda tocar y lo pueda solucionar. O sea, no sirve de nada que es que no hacen esto, y tú haces lo tuyo. Esa es la pregunta, tú haces lo tuyo, empieza por hacer lo tuyo y luego ya veremos lo que hacen los demás. Dicho esto... O sea, ya he soltado mi... Dicho sí, esto, lo sé. Yo sé que estás un poco... Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para disfrutar un poquito de esta conversación. Vamos a hablar un poquito de mitos y leyendas, esas cosas. De que han surgido ahora... se han vuelto a abrir debates que supuestamente ya estaban cerrados, ya sabes por dónde voy. De eso de que... Posiciones de pistola, inclinación 45 grados y esas cosas, ¿no? De que supuestamente ya esos debates deberían haberse cerrado, por así decirlo. En realidad no. A ver, antes de que entremos en qué mitos y en qué leyendas y todo eso, como tú acabas de comentar, antes de entrar en eso dejemos una cosa. Por favor. Cualquier avance necesita retos, aunque sea solamente de discusiones. Discutir no es levantarnos la voz, discutir es intercambiar de opiniones, experiencias y demás. Entonces, toda técnica es mejorable, toda técnica es adaptable, toda técnica es extrapolable a otra condición. Entonces, nunca se debe cerrar un debate de ese tipo. O sea, las técnicas siempre tienen que estar en crecimiento, tienen que estar en adaptación, tienen que estar en gestión de cómo mejorar el... ¿Por qué? Porque va cambiando las herramientas. Yo voy a retroceder. Yo cuando explico el manejo de armas le hago muchas comparaciones, por ejemplo, a la hora de utilizar los pulgares, cómo se empuñaba una katana, cómo se empuña un bastón extensible, cómo se empuña una pistola respecto a un fusil, y solamente hablo de los pulgares. O sea, de todo el cuerpo solo hablo de los pulgares. Y le digo la importancia que eso tenía a la hora de manejar esas armas antiguas, el pulgar en esa posición determinada, y la importancia que tienen las armas modernas. Pero todo eso implica que si el arma se modifica, la herramienta se modifica, la posición del pulgar, sin cambiar de importancia, a lo mejor también hay que modificarlo para que esa importancia siga siendo relevante. No sé si me he explicado correctamente o me he liado con eso. No, pero a lo que me refiero sobre todo, porque el debate que se ha abierto ya, sobre todo últimamente, que se ve en los foros y demás, el hecho de la mejor posición de tiro. La mejor posición de tiro, a ver, tanto con pistola como con fusil, es prácticamente la misma. O sea, y además, la gente discute posiciones fotogénicas. Frente 100, norte-sur. Da igual, no importa, llámale como sea. Buscan qué posición queda más cool en una fotografía o en un vídeo.
Pero cuando le empiezas a preguntar a todas estas personas que me dé fundamentos biomecánicos, musculares, fisiológicos e incluso visuales, lo primero que hacen es que te miran como si estuvieras hablando de física cuántica y de colocar un hombre ni siquiera en Marte. Estamos hablando de ponerlo en Saturno. O sea, es eso. O sea, nos fijamos en los vídeos de YouTube, nos fijamos en los vídeos de TikTok, nos fijamos en todas esas cosas, sobre todo si no duran más de 40 segundos. Si duran más de 40 segundos ya el cerebro se desconecta. Y nos fijamos solamente en la postura. Pero no entendemos toda la ciencia que está detrás de esa postura. El tiro tiene 4 fundamentos y lo ha tenido desde siempre. Pero no solo el tiro. El manejo de una espada tiene 4 fundamentos y lo ha tenido siempre. Plataforma, si es estable. Empuñamiento, lo mismo. Control del disparador y control de miras. No hay más. No hay más, ya podemos inventar lo que queramos, podemos poner a la rueda, la podemos hacer de un diámetro más grande, un diámetro más pequeño, no importa, pero las cuatro principios es lo mismo. Y eso mismo es exactamente lo mismo que era un tirador de ballesta, Guillermo Tell con su ballesta hacía lo mismo, Robin Hood con su arco hacía lo mismo, los honderos baleares con sus piedras y sus balas de plomo hacían lo mismo. Y si me apuras, no hace falta ni siquiera un arma de larga distancia. Podemos hablar lo mismo de un alabardero o de un espadachín de cualquier época. Es lo mismo. Plataforma, empuñamiento, control de disparador y control de miras. Y ahora me dirán, bueno, las alabardas no tenían control de disparador, no, pero había que saber dirigirlas. Control de miras, punto. Llámale como tú quieras. Dicho esto, vale, porque claro, es que se me ha ocurrido y esto te lo tengo que preguntar, obviamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por favor. Porque yo sé por dónde vas a ir ahora, o creo saberlo. Si no es así, me dices tú, te has equivocado. Además, dímelo y dilo delante de la cámara para que todo el mundo lo sepa, que me he equivocado. O sea, ayer estuve precisamente dando clase a unos compañeros y me estaban diciendo lo de la posición, por ejemplo, del brazo, extendida o recogida. Sí, la cazadora acá. Bueno, sí. Me da igual. La posición del cazador no es un invento de Chris Costa ni es un invento moderno, es un invento que tiene, puedo enseñarle un manual de tiro portugués de 1957 que está basado en otro de 1941 en el cual ya se está utilizando esta posición con los fusiles que había en la época. Punto 1. Partamos de esa premisa. Punto 2. Cualquier cazador normal puede hablar, por eso se llama la cazadora, es así. Punto 3. Cuando estamos hablando de eso y me dicen, no, es que el brazo más arriba, el codo más arriba, digo, es muy sencillo. Adopta la posición que tú quieras. Ahora, gírate a derecha, gírate a izquierda. ¿Te cuesta? Me cuesta un poco, vale. Ahora, colócate correctamente, que es como se explica a nivel de comprender la biomecánica, cómo funcionan las articulaciones de nuestro cuerpo, los hombros, el codo y demás. Ahora, gira a derecha e izquierda. ¿Cómo vas? Bien. ¿Diriges bien el arma? Sí. Muévete. ¿Se mueve mucho el cañón? No. ¿Es la posición correcta? Sí. ¿Es la que tú hacías? No. Así de simple. Y eso estamos hablando de hace 36 horas, básicamente. ¿Era esa la pregunta? No. No. Pues entonces me he equivocado, señores y señoras. Porque hablando de extremeños, porque esto, y como amante de la historia que tú eres, es que también se han abierto muchas hipótesis, ¿vale? Porque últimamente le doy demasiado a Twitter, ¿vale? Pero imagino que el Twitter será con vídeos de 40 segundos, no más. No. Discutir, básicamente, y me hace gracia, y me entretengo en mi tiempo libre. Y se ha abierto también otro gran debate, también sobre todo este 12 de octubre, el tema de pedir perdón por el descubrimiento de América y esas cosas. Si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido los británicos, hubieran sido los holandeses o los franceses. Y como me ha pasado durante muchos años cuando he estado viajando por Iberoamérica, que me he encontrado bellísimas personas con una cultura extensísima y me he encontrado con verdaderos cenutrios como me los puedo encontrar aquí en la tierra patria. Si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido cualquiera de los otros. Y cuando me preguntan ese tipo de cosas, digo, muy sencillo. ¿Quiere usted ver cómo sería Iberoamérica si hubieran ganado los anglosajones? ¿Cuántos indígenas quedan en Norteamérica? Bueno, ¿Cómo están los países africanos? Y ahí estamos hablando de francófonos, estamos hablando de anglófonos, estamos hablando de holandeses. Todo el problema de racismo que ha habido en Sudáfrica, y no me estoy inventando nada, cualquiera que sepa de historia lo puede ver, viene de los Boers. Yo soy un admirador de los Boers a nivel militar. La campaña de los Boers contra los británicos fue ejemplar. Pero los primeros campos de concentración los utilizaron los británicos contra los Boers. Metían a las familias ahí para arrinconarlos y vencerlos. Las campañas militares de los Boers fueron magníficas, pero
los africanos fueron los que crearon el apartheid. Los holandeses eran los que trataban a los que no eran de raza blanca, sobre todo blanquitos, muy blanquitos y muy rosaditos, como animales. Si tenemos que hablar de cuáles fueron las mayores masacres que hubo, estudien quién era el dueño del Congo belga. No era una nación, era una sola persona y hacía lo que quería, porque era su finca de recreo. Y la colección de manos cortadas que había era brutal. O sea, no vamos a poner porque eso es fácil de ver en la historia. Sí, que está ahí, está escrito, que no hay que ir. Y voy a ser muy grosero en tu vídeo, no, a lo mejor vas a tener que cortar porque... Mi casa, tu casa. Nuestros ancestros, cuando llegaron a América, venían después de 8 siglos en los cuales se habían mezclado 1000 razas aquí. Estamos hablando que aquí había cartagineses, hubo fenicios, hubo romanos, hubo suevos, vándalos, asdingos, hubo miles de razas aquí. Uno de nuestros emperadores, el único emperador que tuvimos, uno de nuestros reyes, como había zonas despobladas en España, trajo germánicos de otra parte de su imperio aquí a Andalucía en particular. Por eso hay tanta gente rubia, de ojos azules, que parecen Klaus y son Quillo. Por ponerte un ejemplo. O sea, en España, cuando llegó a América, lo primero que hicieron los reyes católicos es decir que todas las personas que había en ese continente eran igual de importantes e igual de relevantes que un extremeño, que un gallego y que un andaluz. Que está la normativa, que pedían que se casaran con ellos, que tuvieran hijos y todo eso. Sí, los dos. Sí, me refiero que eran españoles de pura cepa. Garcilaso de la Vega, uno de nuestros grandes de la literatura española, tenía un mote. Tenía un sobrenombre, no un mote, un sobrenombre, perdón. El Inca. ¿Por qué? Porque era descendiente familiar del último emperador inca. Y forma parte de nuestra literatura de oro. Así, sin más, sin ir más lejos. La primera universidad que fue en la República Dominicana, lo que es actualmente la República Dominicana, apenas fue 50 años después de que se descubriera América. Y 20 años después había otras 2 universidades, en la cual iban gente, criollos, mestizos, no me salía la palabra, perdón, indígenas y españoles. Que en aquella época no se llamaban universidades, eran colegios mayores. Voy a decir la grosería que te iba a decir antes. Nuestros ancestros, cuando llegaron allí, agujero que veía, agujero que tapaban. Así de simple y de grosero lo puedo decir. ¿Qué quiere decir eso? Que no les importaba eso de razas y demás. ¿Que hubo masacres? Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de una época que aquí en Europa las guerras eran de masacres. Estamos hablando de una batalla como puede ser la de Garellano, en que nuestro gran capitán mató a 2.500 franceses. Es que claro, yo digamos, porque a lo mejor yo soy demasiado joven en ese sentido y toda la historia, o me estoy haciendo demasiado viejo, no sé. Pero claro, intentar ver aquella época con los ojos de ahora es de estúpidos. Como dice don Arturo, dice, todavía es curioso como unos catetos extremeños dominaron medio mundo. qué gracioso. Porque al final, claro, porque lees sobre todo libros de historia antiguos, sobre todo relatos, biografía de cartas que mandaba de gente que los primeros que fueron a América mandaban cartas a su hermano, que le explicaba y dice, pues yo me encontré un lagarto que es muy grande, no sé cómo se llama, pero como te coja te mata, ¿verdad? Cosas así, y dices, tú imagínate, en aquella época, 1600 y pico, que son 4 catetos, no sabían ni escribir ni leer, se metieron en un barco durante 4 meses atravesando el Atlántico, cagando hasta a una cuerda, que si se caían, pues ahí te quedaba, y llegaban allí, se encontraban lo que se encontraban, sin saber nada. Pero es que luego cuando me he encontrado con gente, dice, no, es que las masacres que hicieron, no fue así. A ver, la mayor parte de las campañas iberoamericanas eran 100 y pocos españoles con una serie de armas ligeramente más modernas que la que tenían los indígenas, pero es que estaban apoyados por cientos y por miles de otros indígenas. Y no digo la palabra indígena, ojo, no la digo de manera peyorativa, porque no es peyorativa. Yo soy indígena de Galicia. Tú eres indígena de otra parte de España. O sea, ¿indígena qué significa? Originario de. O sea, no es una palabra. Si le queremos buscar estupideces políticamente correctas, como está tan en moda hoy en día, que podemos buscar lo que queramos. Pero indígena es originario de, oriundo de. Punto. No tiene más.
O sea, yo soy indígena de Galicia. Yo soy un indígena. ¿De dónde? De Galicia. ¿Es peyorativo? No. También, digamos, es más responsabilidad de quien recibe el mensaje de quien lo manda. Si te afecta o no te afecta. Volvemos a lo mismo. O sea, para mí, cuando a mí me dice lo de políticamente correcto, digo, tú eres antidemocrático. No utilizo la palabra fascista porque es una chorrada. O sea, ya ha perdido valor. O sea, no vale la pena utilizar una palabra estúpida que utilizan esta gente sin saber de dónde viene. O sea, políticamente correcto, políticamente incorrecto son terminologías antidemocráticas. Si yo no puedo decir algo porque es políticamente incorrecto, me estás restringiendo mi derecho, mi libertad de expresión. Y si me restringe mi libertad de expresión, automáticamente es antidemocrático. Es por definición. La democracia es derecho de expresión. Yo puedo decir lo que quiera, puede ser más estúpido o menos estúpido, pero tengo derecho a ello. Igual que cualquier otra. O sea, yo lo tengo muy claro. O sea, lo he dicho muchísimas veces a lo largo de mi vida, en todos los países donde he estado. Yo voy a defender el derecho de expresión. Ahora, no me puedes obligar a que esté de acuerdo con tus estupideces. A mí me ha dicho gente que la Tierra es plana. Vale, tienes derecho a decirlo. Me parece una chorrada, pero tienes derecho a decirlo. Sí, Ahora, no mezclemos el derecho a decir o no decir con lo políticamente correcto y políticamente incorrecto. O sea, eso es antidemocrático por naturaleza. Y yo de ahí sí que no paso. O sea, soy demócrata al 100%. Como diría el gran Antonio Escotado, libertad de expresión o hay o no hay. No hay término medio. No hay término medio. O hay o no hay. O me dejas hablar o no me dejas hablar. Y si no me dejas hablar, no es democrático. Punto. Eso es lo que hay. Hablando de esto también es que no sé por qué, pero al final lo que sé, será las nuevas generaciones o yo me hago muy gruñón, no lo sé. Pero como que se ha perdido, digamos, ese respeto sobre todo a las grandes culturas, filósofos, escritores, digamos, de aquí 20, 30 años. Pero porque no. Esas palabras, esas cosas de, como decía mi abuelo, júntate con los viejos que a lo mejor se te pega algo. Eso tiene que ver con una desculturización de Europa. Europa ahora mismo, ojalá me equivoque, o sea, si fuera creyente diría que rezaría por equivocarme, pero no lo soy. Europa está ahora mismo culturalmente y socialmente en riesgo de extinción. No porque la gente la vayan a masacrar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con la cuestión de que le damos más importancia a culturas ajenas a nosotros y que por tanto no podemos sentir como nuestras y las asimilamos, pero como quien se pone una prenda, que me la quito y me la pongo cuando quiero. O sea, yo no soy católico, no soy católico porque no lo he practicado nunca, no me han educado, digamos, en seguir el rito católico, pero vamos a ver, no puedo evitarlo, soy descendiente de cultura católica, aunque yo no crea en esa religión. ¿Por qué? El humanismo es una cuestión europea y católica. El derecho individual es una cuestión católica y europea. O sea, prácticamente los conceptos que hoy consideramos de valor y que están destruyendo estas personas sin cultura y estas personas que se basan en lo políticamente correcto, por lo tanto antidemocrático, que normalmente además están basadas en principios inventados, fuera de contexto totalmente, están destruyendo esos cimientos culturales de una sociedad como es la de Europa. Y eso es lo que está destruyendo todo. Entonces, esa falta de principios, eso querer ponerme el suéter del budismo, ponerme el suéter del hinduismo, y que conste que ahí lo puedes ver, ahí detrás. O sea, yo leo libros sobre budismo, sobre principios, leo a Buda, leo cuestiones de hinduismo, tengo el Corán, me lo he leído un montón de veces, me he leído la Biblia, las 14 o 15 versiones que hay actualmente. O sea, eso no quita que yo estudie esas culturas. Pero los principios europeos son el humanismo. En eso se basa el concepto de la libertad, del derecho. Los derechos humanos nacen del humanismo y esos nacen, nos guste o no. De poner el hombre en el centro de todo, quitar a Dios y esas cosas. O sea, sí, pero eso de quitar a Dios nace precisamente de la Iglesia Católica, curiosamente. No es que la Iglesia Católica haya dicho vamos a quitar a Dios para que... No, pero nace de ese hacer pensar al ser humano. El humanismo nace de ahí. De 4 personas que se juntaron en un sitio y dijeron vamos a dar las vueltas a esto. Nació de ahí, sean para bien o para mal. Nacieron muchas cosas buenas y nacieron muchas cosas malas, pero ahí está el ensayo y el error de la sociedad humana. Hoy en día vivimos en una sociedad
que habrá quien diga que no, pero es menos violenta que la de hace 80 años. Totalmente. En 1914, 1915, en una batalla morían 250.000 soldados y nadie se despeinaba. ¿Eso que demostraba? Que el valor de la vida humana no era como el de hoy en día. Hoy en día mueren 1 o 2 en cualquier país del mundo y todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Alguno dirá, bueno, es que hemos pasado de calvo a 3 pelucas. Es cierto, pero eso también demuestra que le damos un valor. O sea, la sociedad ha ido creciendo. En muchos aspectos, no como debería, pero eso la historia lo dirá. Ya que ha abierto un par de melones, es que ya sabes que conforme vas La hablando, culpa es pues tuya, se me van ocurriendo cosas, La ¿vale? culpa es tuya, yo soy así. No, ¿sabes? me ha dado café. Dicho esto, hoy seguramente a lo mejor estás al tanto de lo que está ocurriendo en Suecia y Dinamarca, todo lo ha acontecido últimamente, no sé si lo has visto, que están pagando 35.000 euros para que si te quieres ir del país te puedas ir y te ponen a estar billetito. ¿Crees que a día de hoy, conforme está pasando lo que está pasando aquí en España, últimos acontecimientos, Alcalá de Henares y esas cosas, crees que vamos por ese camino? No. A tus ojos. A ver, el problema es que si es que solamente hay que mirar la historia. Cuando una cultura entra en decadencia, cuando una cultura entra en una sociedad, una cultura, una civilización, un imperio, si lo queremos poner así, entra en decadencia, algo lo tiene que sustituir. No quiere decir eso que se sustituyan las personas, pero sí se sustituyen los principios básicos con los que esa civilización se ha distinguido. Cuando Roma entró en decadencia, pues lo sustituyó la cultura germánica, lo que son los bárbaros que había en aquella época. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que masacraron a todos los romanos y todos los que había en las Galias y tal? No fueron destruidos. Simplemente quien controlaba el poder y quien controlaba la cultura, o sea, hubo un cambio de estar aquí abajo, pasaron a estar arriba y los que estaban arriba pasaron a estar abajo. Estoy hablando a nivel de gestión de la sociedad, no de poder. No de poder simplemente, que no es tan sencillo como tengo poder o no tengo poder. Entonces, todas las culturas les ha pasado eso. O sea, no es algo que sea de una en particular. Todos los imperios, civilizaciones, culturas, sociedades, cuando entran en decadencia, cuando sus principios, sus valores ya no los siguen las personas que están ahí dentro, pues ocurre lo que ocurre, o sea, lo sustituyen. Entonces, las culturas, digamos, más bárbaras suelen tener más energía. Bárbara, si utilizamos la etimología de esa palabra, no quiere decir lo que significa hoy en día. Es extranjero, básicamente. Entonces, si tenemos una cultura extranjera que está entrando aquí y que está siendo más fuerte a nivel social, a nivel cultural, a nivel de coherencia entre ellos mismos, pues muy probablemente nos sustituirá. ¿Es bueno o malo? El tiempo lo dirá, no lo sé. ¿Tenemos manera de regresar, digamos, a nuestros principios, nuestros fundamentos, nuestros cimientos? Sí. Honestamente pienso que tenemos todavía una oportunidad, pero esa ventana de oportunidad se está cerrando cada vez más. Llegará un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Dicho esto, que tengo muchas cosas que preguntar, pero a ver si sigue preguntando. El que va a hacer el corta y pega vas a ser tú. Ya sabes que si lo que no te gusta políticamente correcto lo corto. Y ya sabes tú que nunca he cortado nada. Vale, vamos a hablar del jefe, Pedro Sánchez. ¿Tú qué opinas? A ver, es que es una respuesta muy, muy, muy simple. Es una persona, y lo digo claramente, y voy a decirlo mirando a la cámara, es una persona enferma de poder, punto. No tiene otra definición. Cualquier persona, y si volvemos a analizar la historia, que esté enferma de poder, ya sabemos lo que ocurre. Lo he dicho mirando a la cámara, ¿verdad? Perfecto. Se ha quedado fijamente así mirando, eso es lo que he dicho. Vamos a respirar y volvamos a supuestamente lo que era la base de esta entrevista. Vamos a hablar de tiro y esas cosas. Vale. Volvamos al principio otra vez. Hemos hablado sobre todo del tema de mito y leyenda, el tema de mejor postura de tiro y esas cosas, ¿no? Y también una de las cosas que me preguntaron, para que te hiciera la pregunta, el tema de saber distinguir lo que es un buen entrenamiento de tiro cuando vamos al campo de tiro. Lo típico que pagas un curso tal que te lleva, cómo distinguir qué es un buen curso de tiro a más sacar la pasta. Bueno, vamos a ver. Esta pregunta te va a llevar casi toda la entrevista y voy a intentar ser lo más... Voy a resumir todo lo que puedo. No, por favor. Voy a resumir a ver, tenemos que tener en cuenta... Antes de empezar,
Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, los cursos de tiro pueden ser pagados o pueden ser institucionales. Para el caso es lo mismo, en un momento dado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que distinguir tres cuestiones que últimamente no, realmente ha sido siempre ha sido así, y además, si volvemos a la historia, Miyamoto Musashi ya hablaba sobre ello, de las esgrimas floridas y de todo ese tipo de cosas. O sea, hoy en día no sería esgrima florida, sería un tiro florido, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos tres cuestiones y están mezcladas. Y la gente se fija más en las dos últimas que en la primera. ¿Qué ocurre? Si tú vas a un curso, ¿curso qué implica? Curso implica aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas significa lentitud, significa comprender el contexto, comprender en profundidad el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde se utiliza. Fíjate toda la línea de preguntas que yo acabo de hacer. Además, hace poco he publicado un artículo precisamente sobre eso, sobre las preguntas que hay que hacer. Estamos hablando de las 5 W y las 2 H, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, y con eso tenemos todo respondido. Entonces, si somos capaces de asimilar que cuando voy a un curso voy a aprender cosas nuevas y va a ser aburrido, o no, a mí me encanta aprender, pero hay mucha gente que el hecho de que no estemos tirando continuamente es un mal curso. A mí hay gente, y a ti te habrá dicho, voy a un curso y he disparado 5.000 millones de cartuchos en 2 días. Y te queda diciendo, bueno, ¿y qué has aprendido? He sido capaz de meter todos los disparos en un naipe, ¿vale? ¿Qué has aprendido? Y normalmente nos quedamos como bueno, pero he sido capaz. Bueno, venga, vale, te lo has pasado pipa, ¿no? Ya está, solucionado. Un curso implica aprender, y aprender implica cosas nuevas. De un curso no puedes salir disparando mejor. ¿Por qué? Porque has hecho cosas nuevas. El ejemplo que tenemos muy claro. ¿Tú cuántos años llevas conduciendo? De los 19. ¿Cuántas veces has cambiado de vehículo? 2. 2. ¿Aparcas de la misma manera según coges el vehículo nuevo? No, seguramente. ¿Maniobras de la misma manera y a la misma velocidad y con la misma calma, pisando el acelerador, el freno y tal, con un vehículo recién? No, obviamente. No. ¿Tú has manejado vehículos militares? ¿Funcionan todos de la misma manera o vas con cuidado al principio? Malo ejército español que no. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si tú estás haciendo cosas nuevas, es imposible que te puedas distender. Tienes que ir concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, ese tipo de cursos no le gusta a la mayoría de la gente. Sobre todo esos cursos de pegarte 3 horas solamente sabiendo hacer el empuñamiento con el pulgar, esas cosas. O no, porque puede ser cursos donde estés aprendiendo cosas nuevas y todo eso del pulgar, el empuñamiento, esto, otro, tal, lo hagas. La clase que te dije de ayer, estuvimos haciendo lo del pulgar, entre otras muchas cosas, lo del movimiento y demás. En 2 horas hicimos como 10 o 12 puntos. ¿Por qué? Porque vamos sumando. Eso ya es característica del instructor. Y ahí entra la otra secuencia. El instructor está capacitado para enseñar. No se trata de que seas buen tirador, no se trata de que seas buen táctico. Se trata, ¿estás capacitado para enseñar? Conozco grandes tiradores que son malos instructores. Conozco muchos instructores que no saben hacer algo con un canuto. Entonces, aquí tenemos que mezclar el deseo de aprender cosas nuevas y de ir paso a paso y captando el mensaje y que el instructor sea capaz de transmitir. Que ahí es donde fallamos muchas veces. El ser capaz de transmitir no significa que sea una persona muy simpática o sea una persona muy dura, porque aquí tenemos los extremos. El instructor que prácticamente te trata a patadas, como si fuera un instructor de hace 20 años en el ejército, que ya no, por favor, no se le puede tocar a los soldaditos. O ese otro que te trata con algodones. No. O sea, tiene que ser un instructor como un profesor que teníamos antiguamente. O sea, que sea capaz de decirte, ven, lo has hecho muy bien, chaval, perfecto, muy bien, va, 2 palmadas. O, no lo quiero así, repítelo hasta que te salga bien. Y con ese tono, y sí, y lo hago hasta que salga bien. Y luego que te sea capaz de enseñar el por qué. Porque cuando él no esté, después de esos 2, 3 días de curso, tú vas a tener que practicarlo. Y si no sabes el porqué de las cosas, te vas a equivocar y vas a generar vicios, que es lo que está pasando con los mitos y leyendas que tú me decías antes. Si a eso le añadimos que luego, como no comprendes el por qué se hacen las cosas así, ves algo en YouTube, ves algo en TikTok, ves algo en tal, ya empiezas a poner de tu cosecha, porque no comprendes el concepto. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hay otros 2 aspectos de lo que es el crecimiento de conocimientos que nos olvidamos. Está el curso, está la capacitación y está el entrenamiento.
En el curso aprendes cosas nuevas, en la capacitación practicas lo que has aprendido en el curso, hasta que lo dominas, sin meter cosas nuevas. Entonces son dos cosas distintas. La capacitación no la puedes hacer en el curso, porque entonces los cursos durarían meses. Para que tú hagas una capacitación correcta, tú tienes que dominar lo que has aprendido en el curso y tienes que comprender el porqué de las cosas. Ahí puedes empezar a hacer una capacitación correcta, concienciada e inteligente, o sea, analizando lo que estás haciendo, porque sabes en qué tienes que fijarte. Y una vez que ya lo dominas, en esas capacitaciones que has hecho tú, capacitaciones que has hecho después de los cursos, es cuando entran los entrenamientos. Ya lo domino, ya sé hacerlo, comprendo el porqué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Comprendo todo eso. Y como comprendo todo eso, ya puedo atreverme a hacer cosas más avanzadas. Cosas más avanzadas que se siguen basando en lo mismo. En plataforma, empuñamiento, control de disparador y control de miras. Pero ya comprendo el porqué. Comprendo el que mi muñeca tiene que tener esta presión, este ángulo, esta situación determinada, tanto con arma corta como con arma larga, como con el bastón extensible. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Es así de simple. Y a la vez de complicado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos instructores comprenden esos conceptos? Muy pocos. Ya contesto yo directamente, no te preocupes y no te mojes. No, yo me mojo. Y alumnos que comprendan que tienen que pasar por todos esos pasos, lo mismo. Y eso me lleva al tema de las 10.000 horas o las 10.000 repeticiones. Y dirás tú, hostia, ¿vamos a entrar en filosofía? Perdón por la grosería, pero ¿vamos a entrar en la filosofía? Pues sí. Porque 10.000 horas y 10.000 repeticiones son lo que diferencia a alguien habilidoso de un maestro. Una persona que ha hecho 10.000 repeticiones de una técnica determinada, o 5.000, o 6.000, o 7.000, o 8.000, muy posiblemente sea una persona muy habilidosa en esa técnica. Punto. O en varias técnicas, si lo ha hecho. Que eso es lo que estamos hablando muchas veces, el entrenamiento en seco correcto, analítico e inteligente. Ahora, si tú has hecho 10.000 horas, solamente te digo, divide esas 10.000 horas, ¿cuánto tiempo te lleva? Por eso, en la antigüedad, en cualquier escuela de esgrima, de tiro con arco, de tiro con ballesta, de alabarda y demás, los maestros de esgrima no tenían 20 años. Los maestros de jiu-jitsu clásicos no tenían 20 años. Eso te podía enseñar una técnica en particular, pero no te podía enseñar el jiu-jitsu profundo, no te podía enseñar el karate profundo, no te podía enseñar el aikido profundo, no te podía enseñar el tiro con ballesta, con arco y demás, de manera profunda y clara. Y hoy en día nos encontramos con gente que porque ha estado en determinadas unidades ya son instructores. Policial, militar, y eso es en todo el mundo, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. Sí. O sea, no es que sea aquí en España, en todo el planeta. Y me atrevo a decir que como ya le he dado varias vueltas al planeta, puedo decir que doy fe de ello. Y en todos los idiomas, inglés, francés, suajili, español en todas sus versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ya coalición de todo esto, obviamente, porque al final, quieras que no, en el mundo táctico nos conocemos todos, a mayor o menor medida. Porque nos conocemos todos, cada uno en su zona en particular, y luego hay determinados personas, profesionales o no profesionales, a nivel internacional que sí, se conocen de todo. Que al final, a lo que me refiero con todo esto, porque al final es como la mili, ¿no? Que es un pañuelo, es muy pequeñito, sí. Y al final lo conocemos todo y al final. Y a referente a todo esto, con todo el tiempo que lleva, porque yo llevaré realmente en el mundo táctico, por llamarlo de alguna manera, 10 años, por así decirlo, pero tú llevas toda la vida. ¿Crees que...? Desde el año 86, del siglo pasado. Yo nací en el 91, más o menos. Estamos a la paz. ¿Crees que, digamos, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿vale? A nivel España, el tema del mundo táctico, ya sabes, tema guantes, tema entrar al campo de tiro con las gafas negras, todo vestido de negro, todo chulo y demás, ¿crees que, digamos, todo el tema de cursos y demás se ha llegado a prostituir? Pero, a ver, no, sí y no, te explico. Eso es algo que es intrínseco al ser humano. O sea, seamos honestos. O sea, eso es como buscar pepitas de oro. O sea, vas a encontrar miles de piedras, vas a encontrar el oro de los tontos, vas a encontrar un montón de cosas hasta que encuentres una pepita. Con el tema del mundo de la instrucción es lo mismo. Tenemos ahí dos factores. Uno, el factor económico, que en realidad es una engañifa, es una tontería. O sea, nadie se ha hecho rico siendo instructor táctico. Nadie se ha hecho rico. Es más, en muchos aspectos realmente es lo comido por los servidos, seamos honestos. Eso por un lado. O sea, eso
esa es la parte, pero bueno, todo el mundo se cree que se hacen de oro con esos cursos. Realmente no es así. O sea, sí, sacas para gastos, sacas para tus caprichos, sacas para cosas así, pero nadie se ha hecho. No conozco a ningún instructor que se haya hecho rico. Hay instructores en un momento dado que aparentemente viven de eso, pero realmente donde sacan beneficios, y yo voy a hablar por mí. Todo el mundo dice, no, es que Cecilio es instructor táctico. No. Yo doy clase de vez en cuando me dejan y alguno me llama. Es más, normalmente los cursos tácticos que yo doy los doy gratis, los doy a amigos. Cuando yo salgo fuera a dar cursos, voy con instituciones, voy con gobiernos, voy con unidades específicas. Es contratado a. Voy contratado a. Y sí, gano un dinero bastante jugoso, no lo voy a negar, pero no para hacerme rico. Ahora, ¿quieres saber dónde realmente gano mucho dinero? Dando conferencias. De traje y corbata, dando una conferencia. Así de simple. Y alguno me dirá, hombre, no me digas, sí, es así. Y cualquiera que haga este tipo de trabajo lo sabe. Tampoco te vas a hacer rico con eso, ojo. Nadie se ha hecho rico dando conferencias, pero realmente es así. Entonces, que hay muchos, Miyamoto Musashi lo dijo en su libro de los 5 anillos, o de las 5 esferas, como lo queramos traducir. Siempre ha habido gente que vive de crear la técnica definitiva. Es más, tengo 3 o 4 artículos publicados sobre ese tema. O sea, la técnica definitiva que lleva mi nombre y mi apellido y mi ADN y tal. No, no es así, mira, perdona, no. Ya hemos hablado de la técnica de la cazadora, que tiene muchos años. Vamos a dejarlo así, tiene más de 100 años, no es una cosa nueva. Y tiene unos principios muy claros. Pues todo el mundo quiere, primero, supuestamente ganar mucho dinero, que ya hemos demostrado que no, y segundo, que lleve mi nombre, por favor. O sea, he visto por ahí por el mundo gente que a una isósceles normal, simplemente porque han cambiado un apoyo de un bajar un poco el hombro, bajar no sé qué, o poner la cara de determinada manera, le pone su nombre. Lo prometo que ha sido así. Y aquí ocurre lo mismo. O sea, y todo el mundo quiere dar el punto ese de mi escuela es la que está enseñando esto en exclusividad. Vale, puede que sí, pero lo más probable es que no. Está todo inventado, como decía que. Sí, las ruedas suelen ser redondas desde hace muchos miles de años. Que, hablando de esto, aunque esté todo inventado, es cierto que con los 2 últimos conflictos, digamos, en abierto y, digamos, que la gente esté informada. ¿De verdad crees que ha cambiado algo? ¿O es que, no, los que toman las decisiones han equivocado su análisis de riesgos? A eso es lo que quería preguntarte ahora. Sobre todo por uno de los conflictos, digamos, en abierto, porque que la gente piensa que solamente hay 2 conflictos, digamos, importantes. Solo hay que ver el centro y sur de África como está continuamente, pero bueno, eso es un tema aparte. Sobre todo quiero hablar el tema del conflicto de Ucrania, no quiero entrar en detalles de quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa, que no me interesa demasiado. Sobre todo, digamos, en el mundo táctico aquí a nivel nacional. El tema de que ese conflicto se haya abierto, de guerra de guerrillas, tema drones, que ya habla con Zumbido de Guerra, que tengo una charla pendiente con él, por todo el tema de los drones y la nueva guerra a día de hoy. ¿Cómo ha, digamos, influenciado eso en el mundo táctico, la instrucción a nivel nacional y todo eso? A ver, siempre que ocurre algo que llama la atención, de lo que sea, en cualquier campo, o sea, y eso lo podemos ver simplemente mirando un telediario, unas noticias en cualquier canal. O sea, el que ayer era especialista en volcanes, hoy es especialista en virología. Nuestros expertos. Y esos expertos mañana van a ser expertos en tácticas de combate con inteligencia artificial. Y va a ser el mismo, y vas a ver a la misma persona y qué bueno que es este hombre, ¿eh? Sabe de vulcanología, sabe de virología, sabe de genética y sabe de tácticas modernas. Y de inteligencia artificial también. Vamos a ver. Yo soy uno de los que más ha empujado el tema de francotiradores en su época, estoy hablando a principios de siglo, soy uno de los que ha empujado el tema de combate urbano, y alguno dirá, bueno, pues tú defendías eso. Sí, pero vamos a ver, no soy excluyente. Y la prueba la tenemos en algo tan simple como 2 guerras que tenemos justamente ahora en funcionamiento. Está Gaza y está Ucrania. En Gaza prácticamente tenemos todo ciudad y en Ucrania tenemos prácticamente todo campo. Al principio de la guerra de Ucrania teníamos una campaña tipo Primera Guerra Mundial. Trinchera contra trinchera. Asalto trinchera, bajo trinchera. Y poco a poco se ha ido imponiendo una tecnología que ya estaba ahí. O
sea, yo recuerdo de antes de terminar esos 13 años que te comentaba antes, nosotros ya utilizábamos drones, pues cuando había una alerta lanzábamos un dron para ver qué estaba pasando antes de que nosotros llegáramos. Entonces, extrapolar eso a unidades militares, no hace falta ser Einstein para ello. El ser capaz de, vamos a ver, de paso que va para allá, aparte de llevar una cámara, puedo llevar algo más. Tampoco hace falta ser Einstein. Entonces, de ahí a otras extrapolaciones más grandes, lo que está ahora tan de moda, los enjambres de drones y todo ese tipo de cosas, seamos honestos, eso ya estaba en el cine. Y el cine, las novelas, que la gente las desprecia en muchos aspectos, no, porque eso es ciencia ficción, ya, pero no es por nada. El teléfono ese de almeja salía en Star Trek y al poco tiempo salieron los teléfonos, yo tuve uno de esos de que se abrían como una almeja. Y eso salía en Star Trek. Es que Matrix hizo mucho daño. Las tablets que tenemos ahora, que yo tengo varias, y los teléfonos táctiles, eso salía 20 años antes en películas donde había tablets. Llámale como tú quieras. El tema de holografía, hoy en día ya hay holografía y eso sale también. Tema táctico, lo mismo. Entonces, muchas veces es simplemente tener los ojos abiertos y ver qué es lo que hay ahí. Y luego abrirlo. Hay en filosofía hermética, por decirlo así, lo que en muchos aspectos es espiritualidad, lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que es grande es como lo que está pequeño. Yo me acuerdo en el colegio cuando nos comparaban qué era un átomo con sus partículas girando, nos lo comparaban con el sistema solar. Yo sé que no es así, y la mayoría sabemos que no es así, pero la extrapolación funciona para comprender cómo funcionan las cosas. Lo muy pequeño es igual que lo muy grande, entre comillas. Entonces, Musashi lo decía, grandes maestros de la esgrima tradicional lo han dicho, muchos grandes estrategas, incluso medievales, lo decían. O sea, el combate de grandes ejércitos es prácticamente lo mismo que el combate individual entre dos personas. Simplemente hay que extender la filosofía de trabajo. Y también el gran Sun Tzu y su descendiente Sun Bin lo decían igual. O sea, Clausewitz también lo llegó a decir, si lo leemos en sus Principios de la Guerra. Maquiavelo lo decía exactamente igual. Estoy mezclando filosofías de distintas culturas. Y yo estoy seguro que si hoy en día tuviéramos a uno de los estrategas aztecas o incas en su momento, estoy seguro que dirían lo mismo si tuviéramos un manual de la guerra azteca o de la guerra inca. Estoy convencido. Es que al final, pues, nos vamos a pegar aquí toda la tarde. Volvamos a la historia. ¿Vale? Vamos a hacer otro paréntesis. Porque pero hemos hecho un paréntesis. Sí, hacer un paréntesis, pasemos a otro bloque, por así decirlo. Volvamos a la historia. Hablamos todo el tema de eso de pedir perdón por el descubrimiento y todo eso. También se abrió otro melón hace poco también en ese tiempo, la época, el siglo oscuro de la historia de España, que sobre todo cuando empezamos a perder el imperio donde nos ocultaba el sol, que un tal rey cedió a su hija a rey de Francia y todas esas cosas, y digamos que ya es como si empezó, digamos, la decadencia, digamos, del gobierno, el imperio español en ese momento, que había democracia y demás, y ya, digamos, el siglo oscuro. ¿Sabes lo que quiere decir? Que ya... Democracia no ha habido hasta prácticamente el siglo XX, eso partamos de ahí. El tema de la decadencia, todos los imperios del mundo, todos los imperios de la historia, todas las civilizaciones, todas tienen un periodo de auge y un periodo de caída. Forma parte del sistema vital. No existen los imperios eternos, no existen las sociedades eternas, porque todo va evolucionando. Y la evolución, la caída de los imperios, muchas veces decimos, oh, es que terrible. Sí, siempre es terrible para alguien, pero siempre genera algo nuevo. Como he dicho antes, vamos a hacer una extrapolación a una cultura ajena a nosotros, la cultura hindú. Shiva y Vishnu. El destructor y el creador. Para poder crear hay que destruir. Es así. No hay otra. Pero es que incluso en la naturaleza ocurre lo mismo. Si tú quieres que crezca un árbol, algo tiene que pudrirse para generar los nutrientes para ese árbol. No es así. ¿Tú te imaginas que todos los seres humanos del planeta fuéramos inmortales? O sea, no podríamos. O sea, todo tiene un ciclo. Y las civilizaciones que son creaciones humanas tienen esos ciclos, ni más ni menos. Ahora bien, que nosotros favorecemos con nuestra estupidez congénita humana que ese ciclo sea más brutal o menos brutal, eso ya es otra cosa.
Ahí ya entramos en otro aspecto, ¿de acuerdo? Pero, a ver, el siglo oscuro. O sea, ¿quién ha dicho que es el siglo oscuro? Porque el siglo de oro, el imperio ya estaba en decadencia. Y tuvimos de las mejores literaturas de la historia de Europa, en plena decadencia. Si vamos a nuestro amigo Pérez Reverte y su Capitán a la Triste, podemos ver que basándonos en esa época, todo oscuridad supuestamente, también tenían muchas partes brillantes. Es que confundimos muchas veces churras con merinas, confundimos términos, confundimos muchas cosas y muchas veces nos dejamos llevar por lo que desde Ramsés II, que fue el primero que fue capaz de utilizar los fake y las noticias y llenar a la gente de soy esto, soy esto, soy esto. Pues si lo repite tantas veces tiene que ser verdad, eso te suena, ¿no? De las redes. O sea, en aquella época no había redes, había muros en los templos para que la gente pudiera ver lo que había hecho supuestamente. Julio César y Marco Antonio es otra campaña de bulos. Se acusaban mutuamente de todas las barbaridades ocurridas y por haber. Y hoy en día ocurre lo mismo. ¿Ventaja que tenemos? Que tenemos una tecnología que nos permite lanzar una noticia ahora y media hora más tarde ha dado 3 vueltas al mundo. Pero así y así. Entonces, bulos. O sea, lo del siglo oscuro, lo de la leyenda negra que de tal. Vamos a ver, ¿quién inventó eso? Pero es que si hasta los mismos historiadores británicos, que son el archienemigo del Imperio Español, los mismos historiadores británicos actuales reconocen que todo es un invento publicitario precisamente para dar bombo a su causa y quitársela a la nuestra. Y nosotros somos los mayores creyentes. O sea, en Gran Bretaña enseñan que eso es un bulo. Y aquí, la mitad de los estúpidos que hay por aquí se lo creen. Que es lo mismo que ocurrió con el tema de la Inquisición aquí en España, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que mataron, lo que no mataron. Las mayores, las brujas de Salem, ¿quiénes eran? Eran protestantes. No fueron católicos, eran protestantes. La mayor matanza de brujas, brujos y demás elementos, herejes y demás, se produjo en Centro Europa, a partir de que Lutero, o sea, no estoy echándole la culpa al protestantismo, estoy echándole la culpa a lo que ocurrió en aquel momento. ¿De acuerdo? El pragmatismo del protestantismo lo hizo en muchos aspectos muchísimo más intransigente con la religión de lo que nunca fue la religión católica. Y la religión católica fue intransigente para aburrir en muchas épocas. Pero la Inquisición, la española en particular, habrá hecho sus barbaridades como todas las barbaridades que hacen los seres humanos, pero no fue la más bárbara de Europa, ¿eh? Y no lo digo yo. O sea, es simplemente vayan a los archivos históricos, comprueben ustedes, porque todo estaba documentado. En aquella época lo escribían todo. No digo las veces que iban al baño, pero casi. No quiero quitarte mucho tiempo. Llevamos aquí prácticamente tengo la tarde entera para lo que una hora hablando y la verdad que me podría pegar aquí hablando contigo de historia lo más grande. Hay algo que me han preguntado, la verdad que yo también tengo curiosidad. Por suerte o por desgracia, ¿tu jubilación se acerca? Sí. No. A ver, sí se acerca, pero ahora mismo no estoy pendiente de la jubilación. Estoy pendiente de pasar a la reserva. No me refiero. O sea, me van a lubricar, me van a llenar de grasa y me van a meter en una urna con un cartelito que ponga abrir solo en caso de guerra. Es distinto. Bueno, ya me entiendes. No me refería exactamente a tu situación administrativa, sino lo que viene después. Porque también, por curiosidad, escúchame, por favor. ¿Se acerca? ¿Te guste o no te guste? El hecho de que te guarden en la vitrina en romper en caso de guerra. ¿Qué vas a hacer en ese momento? En el momento que ya cuelgues, digamos, tus galones, ¿qué va a ser de tu jubilación? Mi regreso al ejército fue sola y exclusivamente por un motivo: cerrar un círculo. O sea, no regresé al ejército por ningún otro motivo. Y cerrar un círculo implica que tengo otras cosas. Yo ahora mismo estoy implicado con varios proyectos en Túnez, varios proyectos en Iberoamérica, varios proyectos en distintos países, y yo voy a seguir haciendo eso, que es lo que realmente a mí me llena y me permite hacer lo que hago. Cierro mi círculo
como creo que tengo que hacerlo, o sea, no quiero salir nunca por la puerta de atrás en ningún proyecto, yo salgo cara a cara, en todos los proyectos en los que he estado ha llegado mi último día, he entregado mis armas, he entregado mis credenciales, he entregado todo lo que tengo que entregar, tengo todo en regla, está todo bien, sí, ¿me puedo ir con las manos limpias? Sí, me doy la vuelta, duermo, al día siguiente me pongo mi traje, me llego al siguiente proyecto, me presento, firmo, recojo lo que tenga que recoger y a empezar a funcionar. Yo aquí hago lo mismo, yo entré en el ejército en el año 86 y quiero irme, pues no te voy a decir con las mismas ilusiones, porque no es cierto, pero sí quiero irme correctamente. Entonces vengo a cerrar, estoy cerrando un círculo de mi vida. Y cuando me preguntan, tienes un montón de estudios, tienes 2 doctorados, ¿qué haces haciendo este trabajo? Pues eso, quiero cerrar un círculo. Lo cual no implica que yo ahora mismo no esté trabajando, estoy trabajando fuera. Yo me tomo días, por suerte tengo esa oportunidad de tomarme mis días, viajo a Túnez, viajo a distintos lugares, doy clase, doy conferencias, doy seminarios, hago análisis, hago un montón de cosas, yo voy a seguir haciéndolo. Ventajas, que ya no tengo que ir a hacer un trabajo para cerrar ese círculo. Me voy a dedicar ya a otra vez, como estaba con esos 13 años que hablamos al principio, a tiempo completo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Nada. Y ahora me vas a decir... ¿Sabes que posiblemente seas el único español que no disfrute de su jubilación? Y cuando te jubiles, ¿te vas a quedar mirando una obra? No. Voy a seguir haciendo lo mismo. Y yo pretendo hacer lo mismo igual que una gran persona que yo admiro, que es un general mexicano, don Paulino, Rogelio. Este señor tiene 80 y pico años y sigue dando clase. Y es un general que ha mandado unidades paracaidistas, unidades de fuerzas especiales, y estamos hablando de México, que no estamos hablando de un país donde los militares estén solo para desfilar y para quedar bonitos. No, estamos hablando de un país donde el ejército está implicado en una lucha interna con elementos que quieren destruir esa sociedad. Entonces, este señor con 80 y pico años que podría vivir del cuento, entre comillas, de su reserva bien ganada y de su jubilación bien ganada, sigue dando clase. Entonces, cuando yo entre realmente en la jubilación, como tú has dicho, yo voy a disfrutar de mi jubilación. ¿Por qué? Porque voy a dedicarme al 100% a lo que me gusta y a lo que quiero. Así de simple. Sí, yo lo sé y que te tengo aquí al lado, así que sin problema. Se me ha ocurrido otra, y ya depende, ya lo que tú quieras mojarte y no mojarte, ¿vale? Ya sabes que últimamente, el tema de podcast se ha masificado, todo el mundo tiene uno. Obviamente yo tengo el mío, que no lo ve nadie, pero aquí está. Y sobre todo se están tocando mucho los palos, el tema táctico, llevar veteranos, llevar gente que ha estado, que no ha estado, que ha vendido armas para salir de un país, esas cosas, ¿no? Claro, yo vengo de, digamos, o vengo de unas enseñanzas, o de alguien me ha enseñado, digamos, que hablar de todas esas cosas en público, por así decirlo, para que todo el mundo se entere, digamos que no es educado, por decirlo de una manera, ¿vale? De hablar de que se siente causar baja y saber contarlo en plan modo entrevista, en modo público, pues yo vengo de, yo qué sé, de la enseñanza que me han enseñado, de leer todo sobre el combate, que te enseña, digamos, como que no está bien visto, por así decirlo, ¿no? Y que la gente que ha hecho X cosas, pues por lo general no suele contarlas a la gente porque no se siente bien, porque hay que trabajarlas primero, un principio en, digamos, tus muebles primero para poder sacarlos fuera y demás. Con tu experiencia, con todo lo que has vivido y demás, ¿cómo ves tú el hecho de que se empiezan a contar todas estas cosas de causar baja? Mira, esta va a ser la respuesta más rápida que te voy a dar. Por favor. Allá cada uno con su conciencia. Perfecto. Esperaba que te mojara un poquito más, pero por mí, para que queda. Así que puedes pasar a la siguiente pregunta. Vale. Pues ya nada, me ha dejado tú cortado. Pensaba que te iba a... Bueno. Si quieres volver al tema de mitos y leyendas, el tema es muy simple y muy claro. Los mitos y leyendas no son solamente de posiciones de tiro, no son solamente, pues son también muchas veces de contextos en los que hacer eso. Es muy fácil en un curso hablar de pegarle un tiro a alguien, de no pegárselo, de matarlo, mejor él, mejor que llore su madre a que llore la mía, mejor que me lleven tabaco a que me lleven flores y todo eso. Todo eso queda muy bien en un curso, queda genial, entre comillas, pero luego no solo tienes que vivir con ellos, sino que tienes que asimilarlo cuando te estés instruyendo. Cuando yo enseño a la gente a instruir, le digo lo siguiente: ¿usted es un animal racional?
Y me dice, pues claro, no, está equivocado. Usted es un animal emocional con raciocinio. Usted primero siente y luego razona. Usted se toma una copa de vino y lo primero que siente, qué placer. Y luego lo racionalizo, tiene un sabor afrutado, con un leve sabor a roble, que es lo que a mí me gusta. O sea, primero lo ha disfrutado, sensaciones, emociones, y luego lo racionalizo. Y con la vida, y con el tema táctico, y con el tema de utilizar las armas son herramientas diseñadas específicamente para dañar a otro ser humano o a otro ser vivo. Punto. Ahora, los únicos que le dan principios, valores y ética a esas herramientas, ya voy a cambiar el contexto, es el arma que tenemos entre oreja y oreja, que es el cerebro. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de los cursos, seminarios y conferencias que yo imparto relativo al uso legítimo de las armas? Y matizo la frase, uso legítimo de las armas, es precisamente esa parte. Es la parte en la cual manejamos esas emociones, manejamos todo eso y aprendemos a gestionarlo, tanto en el antes, en el durante, como en el después. Porque es muy bonito ser Wyatt Earp o ser Clint Eastwood en Harry el Sucio, en el antes, y luego llegas al durante y te quedas paralizado, porque no lo has gestionado correctamente en el antes, en el aprendizaje, en el curso, capacitación y entrenamiento del que hablamos hace un ratito. Y claro, si no lo has gestionado bien en el antes, el durante te va a salir como sea, si sale, porque si no lo has hecho bien en el antes, no te va a salir en el durante, pero es que luego en el después lo vas a sufrir. Lo vas a sufrir un montón. Entonces, si te das cuenta, ya estoy contestando a la pregunta antes que te he dicho de la conciencia, pero te estoy contestando un poco. Sí, lo sé. Entonces, estamos mezclando mitos, leyendas, etcétera, etcétera, con el contexto del entrenamiento, la capacitación, los cursos, lo estamos mezclando con lo que es los que manejamos herramientas intrínsecamente diseñadas para dañar a otro ser humano, pues no es simplemente aprender a disparar, a mover una palanquita, no es eso. Es que mover esa palanquita con este dedito tiene unas consecuencias. Eso es lo que hay que aprender también. Yo sé mucha gente que te dice, no, siempre hay que disparar esto, hay que hacer esto. No en el pecho, no en la cabeza. Vale, así, muy bien. Ahora, ¿le estás enseñando a la gente cuándo no debe disparar? ¿Por qué es tan importante como saber disparar? El saber quitar el dedo de ahí para, no voy a disparar. De 0 a 100 y 100 a 0 en un segundo. Exactamente. O menos. O en centésimas de segundo. O sea, ser capaz de discernir sí o no. Una de las cosas que yo digo en todas mis clases, del tipo que sea, somos los buenos. Y los buenos nos la jugamos. Jugársela no significa que ha salido cara, gano. No, eso no es jugársela. Jugársela implica de que como soy el bueno, no hago cosas que atenten contra mis principios y mis valores y mi ética. O sea, no disparo por disparar y que, como decía Gila, ustedes se la reparten. No, eso lo hacen los sicarios. Eso es en el campo de tiro de al lado. Aquí no. Eso es en la sala de clase de al lado. Aquí no. O sea, somos los buenos y los buenos tenemos que hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien muchas veces implica arriesgar más. Y arriesgar más implica estar más preparado. Porque como arriesgas más, o estás más preparado, o no terminas. Y si no terminas, muy probablemente las personas que tú tienes que proteger, porque nuestro trabajo, y es una frase que a mí me encanta, da igual que seas de azul, de verde o de mimetizado, es servir y proteger. Ese es nuestro trabajo. Los buenos sirven y protegen. Los malos matan. Esa es la diferencia principal y básica que hay que aprender siempre. Y si un instructor de uso legítimo de la fuerza, de uso legítimo de las armas, no es capaz de transmitir eso a sus alumnos, no eres un instructor. Eres un enseñante de chicarios. O no, o ni siquiera eso. O simplemente eres alguien que queda muy cool, lo digo así, en un campo de tiro. Un campo de tiro, o en un aula, o en un salón de conferencias. Me suena de algo. Dicho esto, para ya, digamos, soltar ya todos los temas y demás, relajarnos un poco, quiero preguntarte también sobre todo de lo que más te gusta, obviamente, y que me pasaste unos 100 libros y todavía voy por el 20. Hablamos de literatura. Para ti, a día de hoy, 3 libros imprescindibles que tienen que estar en tu biblioteca. No tiene que ser mundo táctico, balística, además, que tú, imagínate, pasó mañana, te tienes que ir a una isla desierta y te tienes que llevarte 3 libros para todo lo que te queda de jubilación. ¿Cuál te llevas?
como ya sabía yo, porque lo he visto en todas estas entrevistas que siempre hacen las mismas preguntas, tenía ya preparados los 3. O sea, voy a hacer trampa y tenía preparados los 3. Y los tengo. Tengo una manía, ya lo sabes, ¿no? Los libros los forro, los protejo, ¿de acuerdo? No me importa la carátula, no me importa tal, entonces digo, cuando ya los termino de leer es cuando les pongo el título para saber dónde están. Entonces, el primero que siempre recomiendo es el de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Porque eso nos permite comprender lo que yo decía cuando me hiciste varias de las preguntas, sobre todo al final, que no somos animales racionales, no somos Mr. Spock de Star Trek, todo raciocinio y todo sistema cognitivo. No, tenemos emociones. Y las emociones afectan muchísimo más de lo que pensamos. Y por muy frío que queramos ser. Entonces, ahí es donde empezamos a aprender eso. Luego hay otro que es el legado. 15 lecciones sobre el liderazgo de James Kerr. Esto básicamente es sobre uno de los equipos de rugby, del mejor equipo de rugby del mundo. Los All Blacks. Alguno me dirá, ¿cómo el mejor equipo del mundo? Esos son Escocia, tal. Vale, me parece muy bien. Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Para mí son de lo mejor por una razón muy simple, precisamente por lo que escriben en este libro. Olvídense del liderazgo, olvídense del rugby, olvídense de los All Blacks, simplemente las lecciones que aparecen aquí son fundamentales. O sea, de cómo hay que comportarse. Por muy antiguo que sea, la escoba la puedes coger para barrer la compañía. Y tú y yo sabemos de qué hablamos. ¿Cuántas veces hemos oído, soy muy veterano para barrer? Pues precisamente si eres tan veterano deberías barrer más. Ejemplo de... Exactamente, ejemplo de, que es algo que se me llena la boca últimamente en todos los aspectos. Eso por un lado. Y por el último, uno que es de Jocko Willink y John Bozack, El camino del pequeño guerrero. Exil, etcétera, etcétera. Bueno, exil no existen los exil como no hay los ex legionarios. Eres o no eres hasta que te mueres. Así incluso muerto sigue siendo. Sigue siendo, exactamente. Como he dicho hace poco, cuando te ganas el chapiro, te ganas la boina verde, te mueres con ella y la única persona que te lo puede quitar no es ni su majestad el rey ni nadie. Eres tú mismo cuando pierdes tu honor. Bien, pues este señor escribió este libro, El camino del pequeño guerrero, que aparentemente está escrito para niños. Y curiosamente, después de leerlo, en Argentina se lo regalé al hijo de un gran hermano mío, de Germán Zugasti, se lo regalé a su hijo. Se lo leyó luego su padre y a día de hoy me dice que le encanta ese libro y que lo ha recomendado a todo el mundo. Ahora mismo ese libro yo creo que, por lo menos en habla hispana, este señor se está llenando los bolsillos, entre comillas, evidente, porque tampoco nadie se hace rico con libros, salvo que seas un Arturo Pérez Reverte o alguno así, pero muy pocos hay así. Pero se está llenando el bolsillo precisamente porque es un libro que también es muy recomendable. Son cosillas muy pequeñas. Son 3 libros que se leen muy fácilmente. O sea, cualquier persona no tiene que tener una preparación, no tiene que tener estudio, lo puede leer con mucha comodidad y además con mucha rapidez. El de inteligencia emocional fue el primero que me recomendaste. Sí. Y has visto que lo he vuelto a recomendar, ¿sí o no? Y seguramente, puede que me equivoque, pero en la entrevista que me hiciste en el 2023 creo que recomendé ese libro. Porque es un libro que recomiendo siempre. Y es un libro que recomiendo siempre porque el problema que tenemos los seres humanos es que no llegamos a comprender el por qué hacemos muchas veces las cosas. Y ese libro te da las pautas del por qué hacemos esas cosas. Son libros que, por ejemplo, de inteligencia emocional me pasó, que son libros que hay que leer, no puede, digamos, leerlo o del tirón sin asimilar lo que hay. Es un episodio y, digamos, como que es espeso. No espeso en sí de lo que te está contando, sino... Me pasa sobre todo con los libros de historia, por ejemplo, que... ¿Qué ves aquí? Bueno, obviamente apunte, tal. Subrayado, anotaciones en el costado de la página. O sea, es que no eres capaz. Pequeños post-it puestos a lo largo de todo. Sí, como diría que le ha dado un par de vueltas. Le he dado muchísima vuelta a este. Ahora, seguramente habrá gente que pregunte y dice, bueno, ¿y cómo es que no recomienda, no sé, el de Grossman, el de Matar, el de On Killing, en fin? ¿Por qué no recomiendas los de mi gran amigo Ernesto Pérez Vera? No sé, autores de todo ese tipo que están más cercanos a lo que aparentemente me dedico yo, que es al tema de las armas. Por una razón muy simple, porque para manejar bien las armas tenemos que tener un arma correctamente afinada. Porque una pistola o un fusil es una herramienta. El arma es esto. Si esto no está afinado, no puedo manejar correctamente la herramienta. Es así de simple. O sea, sin esto afinado soy un sicario. O simplemente un inepto.
que es lo más habitual. Pero básicamente soy un peligro para mí y para la sociedad. Pero si yo afino bien este arma, todas las herramientas que a mí me den se van a convertir en una herramienta como un piano para un compositor. Voy a ser capaz de sacar obras maestras de ahí, pero tengo que afinar esto. Entonces, ¿por qué recomiendo ese tipo de libros? Y muchos de los que podría recomendar aquí, te podríamos hacer la lista interminable. Es precisamente porque tenemos que aprender que no es todo lineal. O sea, nuestra vida es como un árbol, tengo que tener ramas transversales. Los grises, como diría don Arturo. Los grises, sí, los grises. Sí, sí. He leído muchísimos libros que no me gustan. En real, literalmente no me gustan. Y me ha costado leerlos. Pero incluso de los libros malos se sacan lecciones. ¿Por qué? Porque por lo menos puedes decir, así no quiero escribir. O esto no es lo correcto. Libros malos. Me he leído el Mein Kampf de Adolf Hitler, que es una aberración de libro, seamos honestos, la mayor parte de lo que tiene. Pero aún así te hace comprender el qué ocurrió en Europa, en el país más culto del mundo en aquel momento. Y por qué ocurrió lo que ocurrió. Y como una persona, digamos, con esa cabeza fue capaz de coger un país que estaba prácticamente tercermundista, terminando la Primera Guerra Mundial, lo convirtió en una superpotencia, que obviamente que se le fue la olla y tal, pero al final... No nos equivoquemos, Alemania era el país más culto de Europa y por lo tanto más culto del mundo. O sea, el nivel universitario que tenía Europa, que tenía Alemania, a pesar de haber perdido la Primera Guerra Mundial, muy pocos países a día de hoy lo tienen, incluso en el siglo XXI. No nos equivoquemos con ese concepto. O sea, estamos hablando de que el país más culto de Europa y por lo tanto del mundo acabó cometiendo el genocidio que se cometió. O sea, no nos equivoquemos con ese concepto. Acabó provocando la guerra que provocó. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida y por eso muchas veces es importante leer de todo. Leer de todo te abre el abanico, te abre tu mente. O sea, hay la frase esa, si lees un libro te va a abrir la cabeza, te va a abrir tu cerebro y nunca más se te va a cerrar. Que hablando de esto, por ejemplo, un choque que me dio porque hace poco, hace prácticamente un mes y medio, descubrí a Holmes, el noruego escritor nazi, ¿vale? Que claro, ves, y leí su primer libro, que es Hambre, que me abrió la cabeza, es una genialidad, en ese sentido, sobre todo donde viene de una persona no leída, que te escribe eso. Lo recomiendo que la gente la lea, pero claro, ves su biografía y cómo terminó sus últimos días, como tal, que era abiertamente nazi y murió siendo nazi. Y no se creía lo que Hitler hizo, toda la historia, ¿no? Que es como el hecho de ese contraste, ¿no? Del autor de su obra. Cancelamos el autor, cancelamos su obra porque el autor era tal. Vamos a poner un ejemplo, digamos, más mediático. ¿Quién hizo el vídeo de Thriller? Michael Jackson, ¿sí o no? ¿Con qué Michael Jackson te quedas? ¿Con el pederasta enemigo de su propia raza y medio loco al final de su vida? ¿O con el autor de las obras, de las canciones, de los videoclips con los que disfrutamos tanto? ¿Con cuál te quedas? Siempre... Elvis Presley. O sea, es un clásico. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el adicto a las anfetaminas o con el cantante? Podemos seguir así hasta la eternidad y con todos las ramas de lo que tú quieras. Con todo lo que tú quieras. Sin defender a nadie, el concepto de cancelar la obra por el autor, al final estamos nosotros perdiendo porque te quedas sin su obra, realmente. Porque, por ejemplo, si Cervantes hubiera saliera ahora que ha hecho X, por esa regla de tres vamos todavía peor. Estamos en una cultura donde a mí me han llegado a decir, porque estaba escuchando a Wagner, que estaba escuchando a un autor nazi. Y me quedo así mirando y digo, vamos a ver, bueno, pequeña caquita de troll, perdón por la frase. Me estás diciendo que estás llamando a Wagner, al compositor, nazi. ¿El nazismo de cuándo es? De los años 30, de los años 20, si me apuras, si tiramos del hilo, del siglo XX. ¿Wagner de qué época es, amigo? No existía ni el concepto de nazismo, no existía nada de eso. Vamos a ver, que determinadas ideologías se hicieran cargo, entre comillas, de unos gustos,
no lo convierte al autor en eso. O sea, para mí Wagner es uno de los grandes compositores de la época, como Vivaldi, como Beethoven, como tal, y no se me ocurre pensar en ninguna otra cosa. Michael Jackson como persona lo desprecio totalmente, y lo digo claramente, pero como cantante, como artista, para mí es un genio. A eso me refiero, que en la época que vivimos también, es que ya nos metemos en temas de cultura, conocimientos y demás, sobre todo la época que estamos viviendo a día de hoy, el hecho de querer cancelar esa obra por el tema del autor, literatura, música, mil cosas, ¿vale? Cine que puede salir, ¿qué dices tú al final? Porque a lo mejor... ¿Pero quién hace eso? También te digo, las nuevas generaciones que son un poquito complicadas. Todos son nuevas generaciones, porque yo he visto gente No, también vieja que... gente de mi edad que hacen lo mismo exactamente. No me refiero que ¿Por llega qué? un Porque punto... se repite hasta la saciedad. Sí. Por desgracia, vive una sociedad donde un mensaje es capaz de llegarte por 20 vídeos a la vez, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por el telediario, por YouTube, por 1000 sitios a la vez. Entonces, el sesgo de la confirmación es un sesgo psicológico en el cual el ser humano cae y ha caído a lo largo de la historia, no es solamente ahora. Problema, que el sesgo de la confirmación en la época de Julio César y Marco Antonio era un poquito más complicado de llevar a cabo, pero se lograba, y hoy en día te saturan de tal manera que realmente acabas considerando que es así. Si lo repiten tantas veces, tu cerebro automáticamente lo asimila como real. Y ahí es donde está uno de los peligros que tenemos en la sociedad actual. La sociedad europea está con el sesgo de la confirmación de que me repiten tantas veces estas estupideces que al final tengo que aceptarlas como reales. No digo yo, pero ni tú, pero en general. Sí. Será que me estoy haciendo mayor. Sí. Familia, ahora sí que sí, 1 hora y pico. No te quiero quitar más tiempo. Ha sido un placer, la verdad. No me lo has quitado, me has dejado que me relaje como tranquilamente. Siempre, la verdad, tú sabes que nos podemos pegar aquí por media vida hablando. Ha sido el especial Pocín Charla, que ya llevamos ya con esta. Gracias de corazón. El día que te llegue la jubilación, más tarde que temprano, esa reserva, pues quizás nos volvamos a sentar. Como te he dicho, acuérdate, o sea, cuando llegue la reserva me lubricarán de arriba abajo, me meterán en una urna y un cartelito a abrir solo en caso de guerra. Un legionario nunca muere. Siempre espera a que le llamen, como siempre. Lo dicho, Cyril, un placer, la verdad, de corazón, que me hayas cogido otra vez en tu casa, aquí en la cueva. Y lo dicho, familia, pues si Dios quiere no pasa nada. Me estoy quedando sin batería. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense todos, por favor.